Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha tocado este día jueves compartir la palabra del Señor. Si bien es cierto, es un gran privilegio, pero no es un menor desafío. Espero que usted se encuentre bien junto a su familia. Han sido días un poco complicados para nuestra nación, pero estamos agradecidos por lo que Dios, cierto, hace cada día en favor de toda nuestra tierra. Bien, vamos a la palabra del Señor. Se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 2, y dice así su palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gustaría compartir también en la otra versión, en NTV, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este siglo o de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Que el Señor añada, ¿cierto?, en esta tarde el conocimiento, el entendimiento, la gracia también en cada uno de nuestros corazones para ir comprendiendo esta bendita palabra. Bien, vamos a ir desglosando un poquito todo esto, y sabemos sin duda que desde la caída, sin duda, del hombre, ¿cierto?, nosotros perdimos porque somos la descendencia de Adán y Eva, y también nosotros fuimos perdiendo las habilidades extraordinarias que teníamos antes de la caída, del pecado. Y cuando se pierden las habilidades, ¿cierto?, vamos creando disfunciones en todas nuestras relaciones. Primero que nada, de esa caída se perdió la paz interior con Dios y consigo mismo. Y también se pierde la paz exterior, que es con mi prójimo, con los demás. Todas nuestras facultades fueron manchadas por el pecado, desde el pensamiento hasta el sentir y actuar en la dirección correcta. La mente humana, ¿cierto?, quedó entenebrecida. El corazón se convirtió en uno de piedra, y la voluntad quedó esclavizada al pecado. ¿Cómo podemos entender, cierto, este primer punto donde dice que la mente humana quedó entenebrecida? Bueno, el concepto de entenebrecimiento de la mente significa que está oscura, que está llena de tinieblas, que hacer que algo parezca lóbrego, ¿cierto?, triste, tal vez tenebroso. Cuando nosotros o nuestras generaciones pasadas, ¿cierto?, nos fueron tal vez entregando sus sistemas de vida, por así decirlo, familiar, o esta misma sociedad, estábamos alejados, ¿cierto?, del conocimiento de Dios. Por eso que la palabra nos dice que es tan relevante mantener nuestra mente en su palabra, o sea, no conformarnos a este siglo, guardar, ¿cierto?, nuestros pensamientos. Eso es por un lado cuando nos dice no os conforméis, o sea, no nos dejemos llevar por esta corriente que estamos, ¿cierto?, viviendo de una forma tan fuerte. En Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el fondo, esto de poder poner nuestra mente en las manos, ¿cierto?, del Señor a través de su palabra para ir renovando nuestra mente. Dice que el corazón se convirtió también en uno de piedra. Pero mire, la palabra del Señor, cuando la mente ya está entenebrecida y reprobada, sin duda, el corazón se empieza a endurecer, y después nos da el total resultado del desconocimiento o rebelión contra Dios. Primero hay una oscuridad, tiniebla, y luego, ¿cierto?, la tristeza, muchas veces la depresión, y esto causa en nosotros o en la persona, se va extraviando lentamente de los valores, de los principios. Y debido a esta dureza del corazón, el hombre caído, ¿cierto?, no aprueba conocer las cosas de Dios.
pero Dios es tan bueno que siempre nos va a dar un consejo a la luz de su palabra. Me gustaría que leyéramos Ezequiel 11:19. Él dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y compasivo. Como podemos darnos cuenta, siempre la palabra, ¿cierto?, nos da la salida. Siempre en la escritura tenemos ese texto preciso para el momento, para la circunstancia, para tal vez lo difícil que a veces se nos pueda poner el camino. Y la verdad es que como tercer punto decíamos que la voluntad también quedó esclavizada al pecado. ¿Qué es voluntad? Primero que nada, ¿cierto? Y la voluntad es la capacidad de decidir y ordenar la propia conducta del ser humano. Así es que vamos a ir en esta tarde desglosando un poco, ¿cierto?, el texto original que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, podemos ver, ¿cierto?, que lo que nos está ofreciendo el mundo o este siglo, ¿cierto?, o esta cultura moderna, como podemos decirlo, son realmente enemigos que se han encargado de seducir con engaño para que se piense negativamente de Dios. ¿A través de qué, cierto? A través de ciertas tendencias que estamos viviendo, por ejemplo, como el escepticismo, que es la negación de la palabra, sembrando la duda a través de los estudios y la ciencia. Es maravilloso poder estudiar, no quiero que me malinterprete, pero sabe Pablo a Timoteo, ¿cierto? Le advierte ahí en el capítulo 6:20 y le nombra como la falsamente llamada ciencia, que cuando él argumente, dice, se va a enfrentar a muchas corrientes, incluso él habla de huecas sutilezas, y ahí nombra como la falsamente llamada ciencia. También estamos frente, ¿cierto?, al relativismo. La verdad siempre está cambiando de acuerdo, ¿cierto?, a esta corriente. Ya no es absoluta. Para nosotros como pueblo del Señor, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el subjetivismo. Lo que es verdad para nosotros, ¿cierto?, como pueblo cristiano, que su palabra, sus principios, la base, ¿cierto?, para los demás o para otros no es la verdad. No sé si a usted le ha pasado, a veces uno quiere predicar el evangelio a otros y hablarle de la verdad, entonces te dicen: bueno, pero esa es tu verdad, ¿por qué tiene que ser la mía? Y así, amados hermanos, todas estas corrientes, el empirismo, que la única verdad, dice, es la que podemos comprobar y medir, ¿cierto? Y bueno, ahí hay bastante palabra también en el libro de Romanos, donde dice que la evidencia está. Ellos, dice, conocieron a Dios, pero no le quisieron reconocer como Dios. Por eso que al final el Señor les entrega a una mente entenebrecida, porque ellos niegan la existencia de Dios, la verdad de su palabra. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, lo que es el empirismo, el existencialismo. La verdad es solo aquello que podemos experimentar, o sea, una negación total de la fe. Nosotros conocemos, ¿cierto?, que nuestra vida, nuestra salvación es todo por fe. Nuestro amado pastor el domingo nos hacía una tremenda, ¿cierto?, enseñanza sobre la fe, pero el existencialismo niega completamente la fe. El racionalismo, cuyo Dios es la lógica, ¿cierto?, tiene una mente fraccionada, porque muchas veces se dice: así dice Dios. Pero el hombre está diciendo: no, esto dice el hombre, y aplica su psicología moderna
estas filosofías, ¿cierto? Estas nuevas tendencias que poco a poco han ido envolviendo prácticamente el mundo, cada cultura, ¿cierto? Todos tienen sus propias opiniones, ¿cierto? Sus propias verdades. Y por último también tenemos el pragmatismo, que el pragmatismo concede la primacía, el valor práctico de las cosas. O sea, a como dé lugar, tiene que ser lo práctico, tiene que ser ahora, la experiencia, el momento, ¿me entiende? Entonces estamos realmente bombardeados por una cantidad, amados hermanos, de nuevas corrientes, y ni siquiera tan nuevas, porque esto uno siente que es cíclico, que como que esto está volviendo desde atrás, ¿cierto? De la filosofía tal vez de Europa, de los libres pensadores, donde al final la idea es dejar a Dios afuera. Yo ponía acá que son como nuevos paquetes de los que el enemigo hizo al principio. O sea, en el fondo son las mismas mentiras del Edén, la misma caída, ¿cierto?, que tuvo el hombre. Es la generación que estamos viviendo, una generación que la verdad que cuesta enfrentarse a ella, porque podríamos decir que no tiene un estándar, no tiene un concepto de moral clara, no tiene un concepto de un respeto verdaderamente claro. Entonces, si nosotros vamos a la palabra, dice, ¿por qué es malo robar? Porque Dios lo dice, porque sus mandamientos son así. Dice, no robarás, no mentirás, no hablarás cierto falso testimonio contra tu prójimo, y así. No deshonrarás a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Pero en el fondo estamos viendo cómo este sistema va cambiando, ha ido cambiando poco a poco. Lo que para hace unos años atrás era el respeto, el valor, ¿cierto? El poder afirmarnos, sostenernos, ¿cierto? En su palabra. Ahora Dios dice, bueno, está esto en mi palabra, y nosotros como su pueblo debemos seguirnos sosteniendo en su palabra y en la fe. Entonces, por un lado Dios está diciendo, no robarás, no matarás, pero el enemigo está diciendo, no es cierto. ¿Qué tiene de malo si todos lo hacen? No te vas a morir porque lo haces. Y así estamos hablando de cosas más profundas. Pero también el enemigo dice, pero si todos están en esto, ¿qué tiene? No le creas tanto, no seas tan fanático, no te metas tanto en este mundo, si a fin de cuentas, cierto, todos lo están haciendo, todos están siguiendo estas tendencias, estas nuevas, entre comillas, verdades. Pero Dios nos dio mandamientos, ¿cierto? Y principios para nuestra vida. No nos dio sugerencias, no nos dio opciones, son mandamientos de los cuales si nosotros nos afirmamos en ellos, nos sostenemos, ¿cierto?, en esos principios, entonces sí podremos manejarnos, mantenernos fuera, ¿cierto?, de esto que está tal vez consumiendo a este mundo, ¿cierto?, estas nuevas tendencias, estos nuevos principios, estas nuevas realidades que el mundo nos pone por delante. Y bien, aquí es donde entramos al terreno, ¿cierto?, de la renovación de nuestro entendimiento. El creyente es alguien que primeramente hemos nacido de nuevo. Hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo y su palabra. Somos nuevas criaturas. Tenemos nuevos afectos, nuevos deseos de seguir a Cristo. Que el Señor nos ayude a mirar a este mundo con mucha compasión y cuidado de no querer imitar su conducta, opiniones o modas, porque también hay algo fuerte en todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las conductas imitadas, las conductas que tendemos tal vez a imitar? Por ejemplo, la murmuración. Uno dice, sí, pero yo no hablo mal de nadie, qué sé yo, pero ¿cómo vemos las redes sociales hoy en día? ¿Cierto? Se provocan situaciones que se tiran a través de las redes sociales. Muchas veces eso da lugar a la burla, al bullying, ¿cierto? Después eso viene un ajuste, un arreglo también de cuenta, y así vamos usando en el fondo estas redes sociales tristemente
no siempre para las cosas buenas, no siempre para impartir, ¿cierto?, un consejo, una palabra, que gracias a Dios sí hemos visto que esto se ha abierto mucho y me imagino cuánto ha ayudado a la proclamación del Evangelio. Pero en general el mundo, ¿cierto?, usa estas redes sociales a veces para destruir vidas, personas, no sé, testimonios, cosas a veces muy fuertes que todo esto lo va arrastrando. Las nuevas tendencias, por ejemplo, los estilos, el feminismo, estas modas que a veces uno no entiende, realmente no hay una definición entre una cosa u otra, las tendencias ideológicas. Yo a veces me encuentro con gente cristiana que defiende un lado y otro y no sé, y pelea, y la economía, no sé si ahora las cosas van a ser. Entonces uno dice, Señor, si nosotros dependemos de ti, no hay un gobierno mejor que el otro, no vienen salidas tan grandes ni soluciones porque somos seres humanos y el que esté arriba va a tener caída, va a tener falencia, mayormente cuando una nación ha dejado fuera al Dios, ¿cierto?, de la creación, al Dios que nos ha amado tanto. No sé, el consejo psicológico hoy en día vale mucho más que el consejo bíblico, de que la palabra de Dios nos esté dando las directrices para un matrimonio, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestros roles? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como mujer, al varón, ¿cierto?, en su condición como Dios lo estableció? Entonces todas estas cosas han ido cambiando. La crianza de los hijos, yo admiro, ¿cierto?, una psicología cristiana basada en la palabra, pero hemos puesto otros conceptos, hemos usado otros métodos que están en contra de la palabra del Señor. Y gloria a Dios por esos profesionales que pueden, ¿cierto?, darnos tal vez esa ayuda, pero siempre en base a la palabra del Señor. Y así es importante comprender, ¿cierto?, que todo este proceso de no imitar conductas, de no conformarnos a este siglo, es un proceso que nos está llevando o nos implica un cambio, y el cambio siempre debe ser de adentro hacia afuera, y ese cambio es parte del proceso de santificación de nuestras vidas. Podemos cambiar ciertas conductas y dejar de practicarlas, pero si ese cambio es solamente externo, la disfunción interna, ¿cierto?, que provoca, al final la conducta que deseamos cambiar terminará afectando otras áreas de nuestra vida. Por eso que en Filipenses 4:8 dice, por los demás, hermanos, todo lo verdadero, lo digno, lo puro, lo bueno, dice, en esto pensad. Así es que, amados hermanos, es importante, ¿cierto?, aferrarnos a la palabra del Señor y ponerla siempre en primer lugar. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la voluntad, sin duda la voluntad quedó esclavizada al pecado. La voluntad es la capacidad de decidir y ordenar la propia conducta. Si lo ponemos en el ámbito secular, como un significado de afuera, pero de acuerdo al cristianismo, es una elección libre y voluntaria de cada persona de actuar conforme, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Nosotros entregamos cada día nuestra voluntad sometida a la voluntad del Señor. Jesús dijo, ¿cierto?, en Juan 5:3, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Sabemos que nuestras emociones, nuestros sentimientos fueron fuertemente impactados, ¿cierto?, profundamente impactados por la caída, de modo que lo que queremos se convierte en la razón y excusa para lo que hacemos. No siempre lo que queremos, ¿cierto?, está dentro de los planes y de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer de nuestra voluntad, ¿cierto?, una esclava de la voluntad del Señor, porque no siempre lo que anhela nuestro corazón o no siempre lo que deseamos, nosotros pensamos que es conveniente para nuestra vida, pero Dios, que nos conoce en profundidad, Él sabe qué es lo que puede ser malo, qué es lo que puede tal vez sacarnos, ¿cierto?, de la confianza de Él o en Él,
Pero solamente lo que Dios desea lo logramos a través del conocimiento, ¿cierto?, de su palabra. Iremos descubriendo cuál es el propósito y la voluntad del Señor para nuestra vida. Y esto será de gran bendición cada día, ¿cierto? Siempre cuando nosotros anhelamos algo, deseamos algo, por ejemplo, un joven, Señor, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿En dónde se va a cumplir, Señor, tu voluntad en mi vida? Puede que alguien quiera una carrera que realmente no está ni siquiera de acuerdo con los planes del Señor. Ahora, nosotros siempre debemos preguntarnos, en el caso tal vez de un matrimonio que va a comprar una casa, Señor, ayúdanos, guíanos, ¿esto será tu voluntad? ¿Será preciso en estos tiempos tan difíciles en la economía comprometernos, Señor, a un crédito, por ejemplo, hipotecario? No sé, ¿será, Señor, tu voluntad que mi hijo, ¿cierto? O mi hija tal vez esté eligiendo para un matrimonio? Entonces siempre debemos preguntarnos, Señor, ¿esto es bueno? ¿Es aceptable? ¿Es perfecto? ¿Es agradable ante tu voluntad? Por eso que la palabra dice, no os conforméis, ¿cierto? No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a como el mundo, a los parámetros del mundo. Hay cosas que para el mundo son buenas, son aceptables, ¿cierto? Pero categóricamente, a la luz de la palabra, son verdaderas abominaciones ante los ojos del Señor. Nunca han estado en sus planes. Entonces nosotros como pueblo de Dios no podemos conformarnos a este siglo, no podemos estar siguiendo, guiándonos por las tendencias de este siglo. La palabra, ¿cierto?, nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es aceptable, es perfecta. ¿Qué significa que sea buena? Lo bueno, ¿cierto?, es lo saludable para nuestra vida, lo fructífero, que nos beneficie, que tiene integridad, que trae salud y vitalidad espiritual. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado en la vida y nos han sacado, ¿cierto?, muchas veces del propósito de Dios, de la fe que teníamos anteriormente en el Señor? Entonces preguntémonos, ¿me hará más semejante a Cristo? ¿Me fortalecerá? ¿La elección que he hecho será realmente una ayuda para mi vida? ¿Me alentará a seguir a Cristo? ¿Me animará a ser como Él? ¿O al revés? ¿Me sacará, cierto, del propósito? ¿Seguirá tal vez las tendencias de afuera? ¿Llegará el momento en que a lo mejor me voy a dejar arrastrar por esto? Si bien es cierto, el Señor nos conoce mucho, profundamente, yo creo que cada cual también debemos ser honestos y reconocer nuestras propias debilidades ante el Señor, porque en medio de esas debilidades Él se hace fuerte en nuestras vidas. ¿Es aceptable? ¿Qué es ser aceptable? Bueno, aceptable a los ojos de Dios, porque hay muchas cosas aceptables a nuestra cultura. Por ejemplo, el aborto es aceptable a nuestra cultura. En la gran mayoría de los países esto ya es ley. Entonces ya se puede hacer, pero nosotros debemos preguntarnos, ¿esto es aceptable a los ojos de Dios? Y así, con cualquier tipo de decisión, con cualquier tendencia de moda que a veces se vuelven tan fuertes, uno como hijo del Señor debe de preguntarse, Señor, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué me dice tu palabra, Señor, de esto nuevo? Señor, ¿es bueno para mi vida? ¿Es aceptable ante tus ojos? ¿Sabe? El Espíritu Santo es una persona tan maravillosa que aún en los detalles Él nos hace ver. En muchas ocasiones Él nos hace ver, mira, ¿dónde vas? Mira cómo estás hablando. Cuidado con tu vestir, ¿cierto? La palabra del Señor nos enseña incluso esos detalles. ¿Será aceptable así como estoy saliendo al templo, a la iglesia? ¿Será bueno, Señor, ante tus ojos? Hay gente también que me está mirando. Tenemos muchas veces testigos, ¿cierto?, oculares. Hay gente que están perspicaz a veces, dice, pero mira, sí. Aunque a veces, ¿cierto?, también se nos ha dicho que es la actitud del corazón, y es cierto, es muy cierto porque Dios nos conoce, pero también debemos pensar que hay gente que es nueva,
que hay gente que recién se ha convertido, hay nuevos creyentes. Entonces es importante, amadas hermanas, que usemos esto de lo aceptable, amados hermanos. Por último, ¿es perfecto? ¿Qué es lo perfecto? ¿Cierto? Es completo. ¿Cierto? La voluntad de Dios es buena, es aceptable y por último es perfecto. Encierra todo un propósito mayor para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo ante el Señor, ¿cierto?, todas nuestras decisiones, ahí es donde nosotros podemos decir: Señor, estamos tratando de no conformarnos a este siglo. Con tu ayuda, Señor, con nuestra fe, con nuestros ojos puestos en el autor y creador de nuestra fe. Porque si nosotros sacamos los ojos, ¿cierto?, de la palabra, de la fe en nuestro Señor, iremos, ¿cierto?, lentamente deslizándonos y terminaremos al final arrastrados por estas corrientes de este siglo, que en el fondo, amados hermanos, vemos que cada vez hay más, ¿cierto?, desunión en las familias, mucho divorcio, muchos niños, Señor, que quedan sufriendo, deprimidos, tristes, llenos de ira en sus corazones, porque muchas veces, amados hermanos, nosotros también tendemos, ¿cierto?, a compararnos con el mundo, a decir: bueno, pero si todo el resto lo hace, no es tan malo, no es tan terrible. Pero la palabra del Señor siempre nos va a confrontacionar con la santidad de Dios. Entonces, este proceso de renovar, de no conformarnos, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pero solo, ¿cierto?, a través de la palabra, para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces uno se encuentra con personas que dicen: yo no sé cuál es la voluntad o el propósito de Dios para mi vida. Yo digo: pero mira, lee la palabra, busca. Siempre tenemos algo ahí en nuestro corazón que entregar, que compartir. Si a fin de cuentas nuestro gran propósito en esta tierra, ¿cierto?, es cumplir con el mandato de Cristo. De hacer discípulos, de predicar la palabra, de explicarle tal vez a alguien: mira, esto no está siendo conveniente porque va en contra de la palabra de Dios. Esta tendencia, esta forma, este estilo no está incluido en la palabra del Señor. Así es que, amados hermanos, he querido compartir esta palabra porque, aunque usted no lo crea, pasan los años y uno muchas veces tiende a traer lo pasado a la mente, tiende a traer el daño, el dolor, lo que tal vez provocó en nuestra infancia, y eso nos limita nuestra fe. Eso hace que nosotros neguemos a veces la palabra del Señor, pero se los digo por experiencia propia. He tenido que reaprender muchas cosas que yo, viviendo de gente cristiana, ¿cierto?, naciendo tal vez en toda esta realidad, ¿cuántos años ha costado que mi mente siga siendo renovada? Vienen pensamientos negativos a veces, vienen pensamientos de muchas veces tal vez de fracaso a nosotros, pero ahí es donde está la palabra, renovando, ¿cierto? En una economía tal vez decayente, uno pueda decir: Señor, tu palabra dice que tú suplirás nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Activamos ahí la fe, activamos la palabra de Dios. Cuando estamos, ¿cierto?, confundidos, ir al Salmo: ¿por qué te abates, alma mía? Y comenzar ahí a adorar, y viene el fluir de la palabra de Dios, viene el fluir de su presencia, y sales con tu mente clara, viene esa paz interior que tanta falta está haciendo al mundo. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, también pasamos por estos procesos donde vienen decisiones que nos confunden, que nos alteran. Yo espero, mi amado hermano, que esta palabra le haya servido a usted de guía, ¿cierto?, de cómo conocer la voluntad de Dios, como dice, y no conformarnos a este siglo, sino mirando siempre, ¿cierto?, a quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, que sea de gran ayuda, ¿cierto?, esta palabra, este consejo, y que, bueno,
ahí nos estaríamos viendo, Dios mediante, en el culto del día domingo. Muchas bendiciones, amados hermanos. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo